Eh, O sí, o directamente a sea, Adolfo. puede ser, o directamente a Adolfo, y ya, él empieza y yo puedo seguirle después, ¿sí? Porque va a ser, sí, gracias. Como ustedes quieran. Bien, pues buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de la Feria de Lecturas y Experiencias que organiza el Consejo Puebla de Lectura, una asociación civil, y la Universidad Iberoamericana Puebla en el marco del 16º Congreso Latinoamericano para Lectura y Escritura. En esta primera feria, a lo largo de 2 días, viernes y sábado, habrá cerca de 50 actividades, desde presentaciones de libros y de propuestas editoriales, mesas redondas, talleres, hasta encuentros con autores. En esta ocasión tenemos la presentación del libro Infinitos, del autor Adolfo Córdoba, ilustrado por Cristina Sitjar Rubio, y es un libro de la colección de los especiales de A la orilla del viento, de Fondo de Cultura Económica México. Cedo la palabra a Adolfo. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana, Alma, muchísimas gracias por la invitación a esta primera Flex. Me encanta la idea de pensar un espacio así como en las bibliotecas humanas, de compartir experiencias. Y feliz de compartir contigo, Alma, y con la gente que se está uniendo, que nos acompaña, que nos va a ver después, cuando ya esto sea una grabación. Infinitos, ¿no? Feliz de compartirles Más Infinitos, un álbum para primera infancia que ilustró Cristina Sitjar Rubio, que está en Berlín y que desde allá manda saludos, muy al pendiente de que hoy teníamos esta presentación. Y eso, nada, emocionado siempre de compartir algún espacio contigo, mi querida Alma. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Justamente en términos de lecturas y experiencias, nos encanta, como en todas las ferias en donde están presentes los autores, los ilustradores, los editores, acaba de pasar hace un par de horas en Flex la presentación de un libro de Adolfo, que es La cajita de fósforos, que publicó Ecaré, que es esta editorial venezolana, que yo les recomiendo que después lo vean, porque fue fantástico escuchar ahí editores, autores, editores, diseñadores, y Adolfo estaba de público, eso fue muy lindo, ¿no? Y ahora Adolfo Sí. nos presenta su libro, ¿sí? Y no podemos tener a la ilustradora, y tampoco están presentes los editores, entonces son como de distintas voces, ¿no? Ujú. Entonces, aquí, a diferencia de la cajita de fósforos, que es un trabajo mucho más de largo aliento como investigador, como compilador, como seleccionador de estas poesías, aquí tú eres autor de un fantástico libro que Fondo lo tuvo ahora con la pandemia disponible para ser leído por varias personas, ¿no? Ahorita ya no está. Pero aparte de leérnoslo el día de hoy, quiero que nos platiques cómo surge esta idea, porque otros libros que tú tienes, sea como Aullido, bueno, tus novelas, son como libros de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo surge en tu cabeza, en tu creación, Infinitos, ¿no? Y luego, ¿cómo lo viste resuelto editorialmente como libro ya del fondo? ¿Sí? Gracias, Alma. Oye, tu pregunta me da como para hablar un rato, o sea que en cualquier momento tú me interrumpes, porque luego yo me sigo y realmente me preguntas por lugares donde creo que puedo compartir varias cosas. En primer lugar, sí, me gusta que notes como que es algo distinto, porque a mí me interesa como escritor, que tengo una carrera como escritor relativamente nueva, me gusta explorar cosas distintas. Ha sido la manera en la que he querido, podido y me ha salido hacerlo. Entonces, mi primer libro fue una novela, luego publiqué un libro de cuentos, luego publiqué un poema narrativo, luego un poema en prosa, luego en el camino las antologías, una antología de cuentos clásicos que se llama La Hoguera de Bronce, la antología Cajita de Fósforos, que comentabas que sí, por cierto, luego hay que ver ese video porque Ana Palmero, la directora de arte de Caré, reveló el proceso de Juan Palomino para las ilustraciones que yo no había visto, que nunca, esa parte no se comparte con el autor en el proceso, y fue una revelación. Pero bueno, ya cierro el paréntesis. Y después llega Infinitos, que es un poema, y para primera infancia, es decir, ya no es un poema narrativo, un poema en prosa, y creo que surge de leer mucha poesía.
creo que es una cosa que puede sonar obvia y la compartí el otro día en un conversatorio sobre escribir poesía para niños y niñas, pero una condición necesaria es leer mucha poesía, ¿no? Uno está todo el tiempo leyendo a poetas y cuando lees buena poesía, yo creo que la buena poesía te hace querer escribir poesía. Y igual que la buena literatura en general, la buena narrativa, es esa que estás leyéndola y tienes ganas de ir a escribir tú tu cuento o comentar algo ahí al margen del libro o subrayar muchísimo. Eso que te hace mover literalmente el cuerpo y la mente. Y a mí me pasó eso yo leo mucha poesía e Infinitos es un libro que tiene un proceso particular porque en realidad la idea del libro se me ocurrió en la misma época del Dragón Blanco y otros personajes olvidados que salió con el Fondo de Cultura Económica, que el proceso de edición de ese libro terminó en 2015, no, en 2016, que es cuando sale, y en esa misma época yo estaba escribiendo muchas cosas con ganas de hacer diferentes exploraciones, y una fue la de un guión para un libro sin palabras, terminó siendo Infinitos, pero en su momento yo describí una serie de acciones de algo que hacía, en ese momento tenía claro que era una niña. Y para mí es interesante verlo hacia atrás ahora que me lo preguntas porque creo que Infinitos nació eh, desde el cuerpo, en la corporalidad de imaginar a una niña explorando y moviendo y descubriendo mundos fantásticos en su imaginación. Había un juego como con los puños, yo decía que la niña se asomaba a su propio puño y ahí descubría cosas. Y cuando se los presenté al Fondo de Cultura, como guión, o sea, sin texto, yo quería que fuera un libro silente, ilustrado, todavía no estaba seguro por quién. Cristina Sitjar Rubio estaba ahí como en mi imaginario, porque me gusta que es una ilustradora. Bueno, ya hablaremos de la ilustración, pero estaba ahí, pero bueno, no había más que esa idea. Y el fondo le interesó, pero luego el Dragón Blanco ganó el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil y quisieron como ir con ese y pues yo muy feliz también de que lo sacara el fondo. Y quedó en pausa, Infinitos, y lo retomamos como en 2018 y ahí la editora en ese momento, que era Angélica Antonio, me dijo que le escribiera un texto. O sea, como que me dijo, fue muy curioso porque como que me lo dijo primero en un plan técnico. Me dijo que no podíamos registrar en el contrato. Fíjense como las vueltas por las cuales uno hace los libros, esconden luego historias inesperadas. No podíamos registrar en el contrato una idea. O sea, no pueden decir idea de Adolfo Córdoba ilustrada por. Tenía que haber algún texto. Entonces, eso que era como una condición más como legal, pues fue un poco la invitación también después a que yo explorara con la literatura. Y a ella también le interesaba ver qué podía escribir yo. Y escribí un primer poema que a mí me gusta mucho y que de hecho va a publicar, va a salir como otro libro más adelante, pero ese como que no funcionaba con la serie de acciones. Y ya luego escribí un segundo poema que fue en el que nos basamos ya para el que quedó en Infinitos, porque todavía yo lo reescribí mucho. Pero bueno, ese es un poquito el detrás, ¿no? Así fue como salió de una serie de imágenes que yo tenía en la cabeza, de acciones, para celebrar el mundo privado de los niños, el mundo personal, habitado, bueno, más bien vivo gracias a su imaginación, digamos, ¿no? Ese mundo al que los niños se van en su mente o con su cuerpo y sus acciones, cuando al margen de los adultos. Quería yo celebrar eso, ese espacio que es solo de ellos y ellas. Y bueno, ya después se transformó tiene ese espíritu, pero se transformó sí en un poema, en un álbum con un poema ilustrado. Y eso me encanta porque en realidad cuando tú dices es un poema en donde está involucrado el cuerpo, ese sentir, ¿no? También me recuerda mucho tu Aullidos de Alboroto, que por cierto Alboroto también ha presentado varios de los libros de su colección y también habló del libro de Adolfo en otra de las sesiones de esta Flex, ¿no? Ah, qué padre. Pero es súper curioso porque para mí, que disfruto y que adoro la poesía, es una de las cosas que me parece mucho más difícil de crear, bueno, crear literatura en general, ¿no? Pero tú, digamos, como
inicialmente periodista, especialista en literatura infantil y juvenil, diste una gran conferencia en nuestro Conles como para la parte justamente de literatura, ¿no? ¿En qué momento, y tienes estas novelas que ya es como ahorita anunciado tus obras, ¿no? ¿En qué momento tú decidiste ser autor? O sea, porque una cosa es autor, estudioso, ensayista, diría yo, ¿no? Pero autor y autor de poesía, o sea, que es como, ¿sí? Es un súper súper reto, ¿no? Y después de contestarnos a esta pregunta, me gustaría muchísimo que nos leyeras tu Infinitos para Claro, poder ver las imágenes y a partir de conocer el libro, seguir en la segunda parte el diálogo también, ¿no? Pero claro que platícanos un sí, poco, ¿cómo claro sale? que sí. Sí, claro que sí, Alma. Sí, pues, a ver, yo siento que no está separado la investigación y la mirada como periodística, ensayística de la creación, ¿no? Yo creo que el investigador es un creador también y el periodista también. Obviamente no le voy a dar, no es que no quiera contestarte, pero es que realmente creo que es una amalgama. Y el tema de asumirme ya más también como autor de poesía o de ficción, que ahí sí que es muy distinto al investigador o al periodista, porque aunque de alguna manera todos son un poco ficciones, pretendemos cierta pues objetividad que te da la multiplicidad de fuentes y de opiniones, ¿no? Tenemos que tratar de hacer eso. Pero en la ficción y en la literatura la multiplicidad de fuentes es las que te habitan a ti mismo, ¿no? O sea, la multiplicidad de otros que eres y que no tienes que grabar y luego transcribir, sino más bien tienes que recordar y escribir. Entonces, son procesos cercanos, pero sí, claro, de naturalezas distintas. Y el tema de la escritura de poesía en particular, desde muy chico a mí me gustaba inventar historias y en particular en la adolescencia, desde primero y secundaria, escribí mucha poesía como les pasa a muchos adolescentes. Y entonces creo que escribir poesía fue como regresar al principio de mi exploración creativa, donde ya había como cierta predisposición a hacer muchas preguntas, a investigar, a ver el mundo, se había una como, creo, una vocación periodística desde muy joven, desde niño, diría yo. Bueno, los niños y niñas podríamos decir que muchos de ellos son como pequeños periodistas, ¿no? Como que andan tras de su curiosidad haciendo muchas cosas. Pero quiero decir, eso estaba y también había como una necesidad de escritura literaria. Y entonces por eso siento que, y me gusta pensarlo ahora que lo dices, sí fue como una especie de regreso al principio de mis tiempos. Y, y qué bonito que mencionaste Aullido, porque ahora que lo mencionaste pensando en infinitos, veo cómo efectivamente son dos proyectos más cercanos de lo que me había puesto a pensar, porque los dos nacieron desde un punto de vista un poco hasta escénico, diría yo, porque Aullido lo escribí para una obra de teatro, para una obra de teatro de marionetas. No me habían pedido ningún texto en una compañía de teatro que se llama La Liga Teatro Elástico. Me habían pedido una asesoría sobre el lobo en la literatura infantil y yo les escribí un pequeño ensayo sobre el lobo. Y luego a mí me nació a partir de nuestras conversaciones y porque ellos querían hacer una obra de teatro donde se rescatara el carácter sagrado del lobo mexicano, extinto en la vida salvaje. Bueno, hay algunos, por suerte hay algunos lobos ahí sobreviviendo en vida silvestre, pero en realidad es una especie muy amenazada. Y a mí me nació a escribir esta invocación, este poema en prosa, justo desde un lugar muy corporal, porque yo ya conocía las marionetas de lobos que son impresionantes, que hace Iker Vicente, y ya sabía por dónde iba la obra, y me nació escribir esto como una especie de escritura ritual. Y lo pienso ahora que me lo preguntas, porque creo que también ese poema en particular trata de recuperar un poco o sumarse a como la tradición de textos súper primigenios, ¿no? Como estos primeros textos que son más un rezo, una canción, una invocación, como empezó siendo nuestra relación con el lenguaje y la poesía, que era ritual y mágica.
Entonces también creo que los libros que he publicado hay siempre o intento ir como a este origen personal y quizá origen de las primeras, por eso también Homeshuk, pues es la reescritura de un mito. Las primeras formas en que contábamos historias y las primeras formas en las que nos vinculábamos con el lenguaje, muy desde la poesía, y el cuerpo obviamente es parte de esta relación. Ahora es que nos hemos separado más del cuerpo, pero en un principio estaba más unido. Y creo que los niños y niñas descubren con su cuerpo y se relacionan con el mundo muy desde el cuerpo, cuando son bebés, cuando empiezan a tocar, a explorar. Entonces también hay algo ahí que se comunica. Pero no fue una decisión muy consciente la de ahora voy a ser autor. Como que siempre estuvo en mí, yo siempre escribí ficción, siempre escribí poesía y más bien en un momento me animé a mandar mis manuscritos editoriales. Pues mira, la poesía, eh, por definición, digamos, es justamente para ser leída en voz alta, ¿no? Sí. Entonces, me encanta porque bueno, ahora tú nos vas a compartir tu poesía para seguir hablando de ella, de Infinitos, pero me parece que justamente tu otra obra, digamos, lo que nosotros tenemos es una poesía coral. O sea, esto que estás diciendo, este ritual, yo desde la primera vez que la conocí me imaginaba como un tambor de fondo, ¿no? Y luego van apareciendo las voces. Y en este caso es en realidad una poesía pues como más para compartir, pero no es coral de ninguna manera, ¿sí? Es Ujú, casi como de diálogo, no sé cómo decirlo. ujú, Me encanta cuando tú dices que en realidad tu fuente son los personajes que te habitan. Y ahí está ujú. ese niño, Adolfo, contándonos sobre sus infinitos, ¿no? Entonces te voy a pedir que las compartas y que sigamos conversando y voy a invitar a quienes están ahora en la sala que nos planteen sus comentarios, sus reacciones, sus preguntas, para que Adolfo también vaya atendiéndolas, ¿no? ¿Nos la compartes? Por favor. Claro que sí. Ahí va. A ver, ¿ya le están viendo ahí? No, ya, bueno, ya cambió, vamos a ver que aparezca. Ya aparece. Buenísimo. A ver, vamos a ver. Este. Ok. Sí, sí, con mucho gusto las preguntas. Y nada, me encanta escucharte, Alma. Sí, creo que Infinitos efectivamente es como es un coro también, pero un coro de voces internas. Y ese niño que fui, pero también los otros niños y niñas que, que eran mis amigos o amigas de niño, ¿no? O sea, como que uno no solo es el niño que fue, sino los niños y niñas con los que convivías y los niños y niñas con los que sigues encontrándote, mis sobrinos, niños y niñas a los que les leo en primarias públicas. Siento que va siendo una acumulación de infancias cuando uno está dispuesto a, a seguir integrándote por más gente, porque tenemos espacio para todos. Creo que es creo que Infinitos, de hecho, quiere celebrar eso, que la amplitud interna es infinita. O sea, nunca se acaba el espacio en la mente para aceptar otras formas de ver el mundo, es decir, a otros y otras, como parte de ti, de hecho. Entonces, bueno, voy a compartir esto, además por si hay algún niño o niña por ahí y ha estado oyendo con tanta paciencia todo lo que estamos diciendo, pues que ahora también veamos si le gusta, si disfruta este libro. Así empieza, estas son esas guardas donde Cristina Sidja, es muy importante decir que Cristina le dio realmente narrativa y unidad al texto, porque el texto no es muy narrativo y ella creó personajes, todo lo que van a ver dibujado son creaciones, sobre todo los personajes principales de Cristina. Están ese niño que se encuentra con esta niña que ya veíamos en las guardas, unos epígrafes que son estas entraditas a los mundos de los libros, de uno de la gran poeta Emily Dickinson que dice, yo cambiar, yo transformarme, pues lo haré, ¿no? Esta bienvenida a la metamorfosis interminable que me parece es muy deseable que tengamos todos cerca. Y luego José Martí, cuando dice, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, que también es el ánimo, el espíritu de Infinitos. Tenía un montón de fragmentos de poemas posibles para epígrafes y con la editora Susana Figueroa,
que realmente también convirtió el libro en lo que es, porque fue muy importante su mirada y su dirección para que esto pudiera ser posible. De hecho, pensaba yo, Alma, que así como Ana mostró el proceso, en cualquier álbum se puede ver eso muy claramente, ¿no? Aquí también es fascinante ver por dónde fue llevando Susana a Cristina y cómo las propuestas que hizo Cristina para resolver inquietudes de Susana a partir del poema. Y el libro está dedicado a, ya ahorita me voy a callar y lo voy a leer, ¿no? Pero es que esto es como la entrada. El libro está dedicado a mi mamá, que siempre me permitió muchísima libertad para jugar y que además motivaba el juego, ¿no? Y como motivaba que hubiera mucha diversión y mucha risa y mucha canción y libros. Entonces, bueno, me parecía que este tenía que ser un libro especialmente para ella como agradecimiento de toda la libertad que me dio cuando fui niño. Bueno, ahora sí, ¿dónde empiezo? ¿Dónde termino? ¿Qué hay en el camino entre mi frente y mis pies? ¿Cuántos mundos tengo? 8 giros, 20 saltos, 12 cuevas, 7 cuerpos, 5 huellas, 3 tesoros escondidos y una mano cerrada. Y solo quiero hacer notar el juego de continuidades que hace Cristina. Aquí vemos el gato que se echó de la resbaladilla y aquí podríamos empezar a adivinar qué sea esta espalda, de qué creen que sea. Esa espalda como peluda. Y ahí está el oso, ¿no? En mi puño guardo una semilla que solo yo conozco, sombra de un árbol que aún no echa raíces. La miro en silencio, me sumerjo. En mí siempre crece el misterio. Ya vieron cómo se echó el pez que estaba en la página anterior y aquí va a saltar esta rana. Acá está la ranita saltando. Mis ojos redondos de agua, fríos para el sol que pica al mediodía, de dos que brincan, chapotean, agitan brazos, mueren de risa, salpican mis lágrimas. Un colorín azul negro me canta a la oreja sus dudas. De mi boca sale un silbido que dibuja volcanes y pasadizos. Vamos a ver dónde nos lleva el silbido del búho. En la llanura de mi espalda corre una manada de caballos libres. Una a una saltan cada una de mis lunas vértebras. Del otro lado, en mi pecho, galopan mis latidos. Me desconozco como la palma de mi mano. En sus líneas leo túneles a mis profundidades. Y me gusta aquí lo que hizo Cristina, que en lugar de irse hacia lo profundo, va hacia arriba, ¿no? Con este personaje que a ver a dónde nos lleva. Mi ombligo es agujero negro. Mis piernas son vías lácteas, fugaces, cuando me persigue mi hermano alienígena. Saludos a mi hermano. En la cordillera de mis pies dan vuelta 10 ruedas, 100 cosquillas de bicicletas. Río tanto que pedaleo. Este poemita le gusta mucho a Mariela, ya me quería que el libro se llamara así, Río tanto que pedaleo, ahorita me acuerdo de eso. Mi extensa piel respira mundos secretos, pequeños poros como deseos. Constelaciones cercanas, cráteres de meteorito, nunca termino de conocerlos. Vamos hacia el final de... Y además que están estas cortinas como de teatro, ahora que lo pienso. Nunca termino de conocerlos, decíamos. Solo yo sé sus nombres, cambios.
frente, abajo de mis pies. Soy, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No sé. Infinito, infinita. Tú. Y ahí está el gatito, la cola del gato que da otra vez el tránsito al mundo real, ¿no? Al cuarto otra vez donde todo está en orden y vuelven a estar los juguetes y los niños que habíamos visto. Bueno, pues eso es infinitos. A ver cómo dejo de compartir por ahí. Ahí está. Una belleza, Adolfo, Gracias. y un regalazo leído justamente desde, desde ti, desde tu sentir. Y me encantan varias cosas editoriales que ahora quiero regresar, pero primero yo Muchas gracias. coincido con Mariela sobre Río tanto que pedaleo. Eso me encantó desde la primera vez que lo leí. Ah, sí. Ay, Es, qué bueno. es como una imagen de la felicidad y de la felicidad infantil. O sea, tú ves a los niños como siempre en movimiento, ¿no? Y esto es un movimiento, además impulsado por otro objeto que se pega a tu cuerpo y que ya forma parte de ti. Eso me encantó, ¿no? Claro. Pero también me encantó en este escucharte en esta lectura de ahora, sabes que no había visto lo de las cortinas que acabas de decir, Ajá. pero me encantó cómo resolvió justamente la ilustradora, cómo resolvió Cristina el tema de el silbido con estas Ujú, líneas de colores, en donde en el relato, como libro álbum, digamos, en la poesía como libro álbum, se integra. Y es como ujú, si cuando tú lo ves ya como lectora, no sabes si antes estuvieron las líneas y después lo contaron, o si antes lo contaste y después lo dibujó. Eso me encanta, porque además lo lleva a la página de los caballos, o sea, va saliendo como de manera muy gráfica el sonido y luego se integra al cuerpo del caballo, eso me encantó, ¿no? ujú, A ujú. mí me encantó el poema, yo espero que haya aquí como más comentarios. Ahorita te quiero leer algo sobre linternas y bosques, pero quiero hacer dos comentarios más sobre la obra en sí misma y sobre la importancia de la figura de editores sensibles, ¿no? Como hablas de Cristina, ¿no? Me encanta los epígrafes como una Ujú, invitación a seguir pensando en nuestros infinitos desde la poesía que también conoces y que nos compartes, ¿no? Me encanta, por supuesto, la dedicatoria a tu mamá, ¿no? Pero me ujú, encanta el libro completo y que lo podemos ver en estas imágenes que nos proyectaste, o sea, portada, eh, contraportada, guardas, que te vas metiendo justamente al cuarto de estos niños que te van contando su infinito, ¿no? ujú. Y que en cada solución gráfica te vas metiendo al infinito. O sea, cuando el gato está ahí como observando todos estos pequeños cráteres de posibilidades de nuestro infinito muy personal, Ujú, me ujú, encanta realmente cómo lo resolvió, ¿no? Entonces ahora ujú. me gustaría, antes de leer el comentario de Aleli sobre tu página de Linternas y Bosques, que me encanta, que me dijeras cómo te sentiste cuando recibiste esta obra transformada de tu imaginación en esto, o sea, porque yo te estoy hablando como lectora, ¿no? De la obra. Claro. ¿Cómo lo recibiste? Oye, no, pues de entrada decirte que para mí es un súper regalo que tú como lectora me hagas estos comentarios porque eres una lectora profesional y valoro mucho lo que me dices y me haces pensar en cosas que estaban ahí, pero que a lo mejor no había visto claramente y también desde dónde lees tú y tu propia experiencia con niños, niñas pequeñas. Entonces, muchas gracias por lo que dices. Me quedé pensando justo y tiene que ver con tu pregunta de cómo lo recibiste. Sí, es impresionante cómo Cristina logró resolver de una manera en la que no sabes qué fue primero el texto o la imagen. Eso creo que es importante, o sea, creo que realmente este es un libro, un álbum, ¿no? Tú puedes leer los poemas por separado y algo entiendes, pero creo que terminan de cobrar como más peso y sentido cuando ves las imágenes de Cristina. Y también pasa un poco al revés, yo creo que es como curioso lo que pasa con el libro, porque el poema se puede leer independiente de las ilustraciones y las ilustraciones también se pueden leer independiente del texto y sin embargo solo cierran y se sienten completo del todo juntos. Porque esto lo digo porque yo he acercado el libro a niños muy pequeños, niñas muy pequeñas, que era mi intención, y mi intención también de que se los leyera un adulto, un padre, madre, abuelita, abuelo, eh,
pero también solitos veo cómo ellos van contando y cómo van hilando sin leer el texto las ilustraciones de Cristina. Entonces, hay algo ahí que para niños pequeños funciona muy bien en lo que ella hizo. Cuando yo vi cómo estaba resolviendo Cristina, porque no vi, en este caso no fue como con Juan Palomino para Cajita de Fósforos, que yo vi las ilustraciones finales, o sea, ahí sí fue casi ya, aquí está el PDF formado, algún comentario y ya. Pero son procesos distintos. Con Cristina nos quedamos sin editora porque la editora que había tomado el proyecto salió voluntariamente del Fondo de Cultura y Cristina se quedó con la primera indicación de empezar a trabajar un boceto, empezar a hacer como una primera propuesta y ya no hubo editora y entonces ella y yo estuvimos muy cerca conversando, entonces ella me mandaba a mí sus ilustraciones y empecé a ver hubo una primera versión de este libro muy distinta a la que conocen. Cristina estaba explorando nada más con un personaje de una niña y probando diferentes técnicas gráficas y era fascinante para mí ver cómo tomaba forma en su cabeza, porque a mí me gusta que Cristina es una autora que tiene mucha sensibilidad y mucha ternura en sus dibujos. Hay cosas que dibuja que son muy, muy tiernas y al mismo tiempo es extraño lo que dibuja, ¿no? O sea, hay cosas raras y a mí me gusta esa rareza y lo tomo realmente como una cualidad, lograr ser tierno y a la vez extraño, porque creo que los niños, uno los puede mirar así también, como infinitamente tiernos y desde algún punto de vista infinitamente extraños en el mejor sentido de el asombro que nos causan, como cómo piensa un bebé, cómo toma decisiones un niño, una niña pequeña. Es un mundo que a veces ya nos queda muy lejos y que no recordamos con claridad, ¿no? Entonces, estar en una franja bastante insondable que a mí me fascina, la de los bebés y niños y niñas pequeñas. Entonces, bueno, hubo ese primer acercamiento, ya terminó todo el libro con una propuesta. A mí me parecía muy, casi me sobrepasaba lo que había dibujado. Había muchas cosas pasando y yo no sabía cómo iba a dialogar eso exactamente con el texto, o sea, porque no lo habíamos como pensado, no lo habíamos diagramado tal cual. Y Susana, cuando ya rescata el libro, junto con Horacio de la Rosa en el fondo, ella ve esa primera versión que hizo Cristina y le parece que tiene que ir por otro lugar, o sea, que no hay todavía un diálogo como el que sí se logra en Infinitos. Y también cada mirada de cada editor es distinta. Entonces, a mí me parecía que necesitábamos un editor, o sea, es algo esencial. Yo no podía ser el editor de ese libro, o sea, yo estaba conversando con ella desde un punto de vista de un escritor que se siente fascinado por lo que ve, que están dibujando a partir de algo que escribió, pero que no está pensando en términos de esto, cómo va a ser un libro. Y Susana sí lo hizo desde ahí y ella sentía que tenía que abordarse por otro lado. Entonces le pidió a Cristina que dibujara animales, muchos más animales, y que sí, que le diera como otra vuelta. Y Cristina yo creo que le ayudó también el tema de repensar su propio trabajo. Siempre las relecturas son buenas. Susana también me hizo comentarios sobre mi texto. Yo también reescribí muchas cosas de mi poema. Y ya después sí, vi las ilustraciones de Cristina. Vi primero un boceto, ahí sí me iban compartiendo paso a paso todo, lo cual yo agradecí y disfruté mucho. Y yo creo que en un libro álbum tiene sentido que haya un diálogo con el escritor. Realmente yo no entiendo esta postura en un álbum ilustrado de que el ilustrador y el escritor no se hablen, ¿no? O sea, como que sé que puede ser riesgoso y que habemos de todo y que pueda complicar un proceso editorial, pero en general a mí me parece que es deseable cuando pueda haber una comunicación entre el escritor y el ilustrador, ¿no? Y entonces sí hubo siempre esta comunicación junto con Susana. Entonces nunca hubo una sorpresa de aquí está, más bien ya fue como vamos juntos a presenciar el nacimiento ya del libro. Y sí fue una maravilla igual cuando ya vi las ilustraciones finales, porque yo fui descubriendo cosas en capas, como te pasó ahorita que viste lo de la cortina. Me acuerdo que todavía en la primera presentación, en la segunda presentación del libro, en vivo, yo descubría que había un cocodrilito bebé escondido en el agua. O sea, como que no me dejó de sorprender el trabajo de Cristina. Hasta las presentaciones primeras seguía descubriendo cosas que había dibujado ahí. Hay muchos detallitos que uno va viendo
lecturas posteriores. Y me gusta que tenga vida en la relectura, porque las relecturas son algo que disfrutan mucho los niños y niñas cuando les gusta un libro. Y a mí me fascina releer cosas. Entonces también me gusta poder releer el infinito sin encontrarle nuevas cositas. Adolfo, aquí hay un comentario de Alelí y después quiero también comentar otro par de cosas. Alelí dice, en ocasiones es una genial estrategia porque las imágenes guardan también su propia historia. Y es muy provechoso para los pequeños que todavía no leen letras. Pero en lo personal fue algo un poco traumático para mi pequeño cuando se dio cuenta que existían letras y estas a su vez forman palabras y que posiblemente no concordaban con la estructura y forma en que él lo leía. ¿Qué hacer o cómo Mm. reaccionar ante ese tránsito, ¿no? Que nos pasa, digamos, como con los pequeños lectores, ¿no? Ujú. A ver qué piensas de eso y luego yo tengo otros comentarios sobre el libro. Y a mí también me gustaría escuchar qué piensas tú de eso, Alma, porque es súper interesante lo que nos dice Aleli. Gracias por tus comentarios. Nunca me había puesto yo a pensar en eso que tú nombras como traumático y que sí puede ser, o sea, que sí entiendo por dónde va, como descubrir que la historia que tú te habías imaginado en tu cabeza en realidad no es la historia, sino que hay otra que está escrita. Pero esto habla mucho de justamente lo contrario a lo que creo que tenemos que promover todos, ¿no? Como que no hay una historia correcta y una historia escrita. Eso le ha hecho mucho mal a la humanidad, tratar de fijar como verdades y como narrativas únicas. Entonces, yo lo que pensaría es tratar de acompañar este tránsito con mucha más amplitud y apertura, diciendo que no es que eso que está escrito sea el libro, la buena versión del libro, es otra versión distinta a la que él se había creado ya y que había inventado. Y de verdad creo que no es una sobre otra, sino juntas, ¿no? Esta es tu historia, esta es la que se imaginó el escritor, esta es la que tenía en la cabeza la ilustradora, la editora, nosotros mismos, los que estábamos involucrados directamente en la creación de un libro, nos hacemos historias muy distintas de lo que va a ser y de lo que termina y lo leemos de formas distintas. Entonces, yo reaccionaría un poco así, a decir que lo que tú te imaginaste corresponde a una estructura que es válida, tan válida como a la estructura que propone el texto cuando lo leemos, cuando sabemos leer. Y aún sabiendo leer, yo quería, por ejemplo, en Infinitos, que hubiera mucha ambigüedad en lo que leíamos, ¿no? Por eso propuse que no hubiera puntos, signos de puntuación, un poco jugando con el tema de infinitos, que no hay ningún punto final en el poema, no hay ninguna coma, no hay ninguna cosa que nos detenga a leer de diferentes formas el propio poema. Ya me han pasado algunos padres o madres que me dicen que no le entienden algunos poemas o cómo leen eso, y yo siempre digo que no hay una manera correcta, que lo que entiendan está bien y si no entienden nada, también está bien reconciliarnos con no entender, pero escuchar, ver si ahí se asoma un poquito de sentido o de emoción con la que conecten, ya con eso es más que suficiente para vivir una experiencia estética y literaria. Entonces, bueno, ya me extendí mucho, pero no sé si tú quieras comentar algo también, Alma, No, porque es muy interesante esta pregunta. las de las versiones, porque normalmente desde la biblioteca y como promotores de lectura, lo que hacemos siempre es presentarle el texto con el libro, ¿no? Ujú, Entonces, en este regalar lecturas, los niños van desarrollando otros tránsitos. Entonces, me encanta tu reacción y tu respuesta sobre las versiones, porque al final son varias versiones, ¿no? Y esas versiones en diálogo, pues se expresan como con mucha naturalidad en los niños más pequeños, ¿no? ¿Sí? ujú, Aquí sí, hay es dos cierto. comentarios más. Voy a empezar por el último y me voy a regresar a otro de Alelí. Dice Mara Serrano, su trabajo es Mm, maravilloso. Yo era seguidora del blog de Linternas y Bosques. Fue muy emocionante saber que estaría en Flex. Es muy enriquecedor saber cómo trabaja con los ilustradores. Entiendo que cada proceso es diferente, pero me gustaría saber si en alguna obra o algún fragmento de su obra, Adolfo, haya sugerido alguna imagen o algún estilo específico. Esa es una primera pregunta. ujú. El otro comentario de Aleli dice, soy seguidora fiel de Linternas y Bosques.
desde antes de conocer a Adolfo, aquí en el seminario que dio el Colegio Benavente, estaba por salir El Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Ahora no me quise perder Infinitos. O sea que tienes aquí a dos admiradoras, pero una de ellas plantea una pregunta que tiene que ver con si tú estás sugiriendo alguna imagen o algún estilo a los ilustradores. Muchas gracias, Mara y a Lili. Me hace muy feliz leerlas y que hagan preguntas desde su propia curiosidad y experiencia, que despierta la mía. Justo ha pasado, sí han pasado esas cosas que estás diciendo, que sugerir alguna imagen o algún estilo incluso. No sé si estilo, porque más bien he tenido la suerte de tener una buena relación con los editores y un buen diálogo en donde juntos elegimos al ilustrador o yo les propongo al ilustrador. Entonces ya de entrada en esa propuesta viene desde mi lado un acto de confianza, en donde si yo digo, me encantaría que Carmen Segovia ilustrara esta novela, yo no le voy a decir a Carmen cómo ilustrarla ni sugerirle un estilo, porque previamente ya conozco lo que hace y entonces ya sé que hay una química, que puede haber una química entre mi texto y su ilustración. Entonces, estilo no, imagen, sí en procesos donde ha habido más diálogo con los ilustradores, ha pasado. Con Aullido, por ejemplo, de Armando Fonseca, que ya habíamos hecho juntos Homeshuk, junto con Amanda Mijangos. Amanda y Armando hicieron Homeshuk, que también la verdad es que hicieron un trabajo impresionante de lectura de texto y de extensión del poema, pero ellos, no hubo ahí realmente diálogo conmigo, ellos trabajaron y ya luego yo vi algunas ilustraciones y todo me fascinaba, pero ya después cuando hice Aullido con Armando, sí tuvimos un par de encuentros él y yo, y a ver, por aquí tengo una imagen en particular que, a ver, voy a abrir aquí para compartirles. La portada de Aullido, este, a ver, ahí voy a aportar. La portada de Aullido, cuando él me la enseñó, él había hecho una metáfora sobre el lobo y el aullido como un volcán. Entonces, a ver, esta es la portada. Ahí ya la están viendo. Ya, ya sí. Yo fui un día a casa de Armando y él me enseñó esta propuesta de portada. Todavía creo que el fondo era distinto y obviamente la tipografía no estaba así, pero me pareció una imagen bellísima como de lobo volcán. Y yo ya estaba ahí, y a veces eso es lo bonito de los diálogos con ilustradores y de ilustradores con uno como escritor, porque hay cosas que ya están ahí y que a veces a lo mejor no las estamos viendo. Me pasa lo mismo con mis textos cuando un editor me señala cosas. Entonces yo le sugerí que por qué no en la contraportada hacía una especie de fumarola, porque el libro se abre para arriba, y entonces les voy a compartir cómo mi sugerencia y cómo lo resolvió. A ver, téngame paciencia porque estoy agarrándole la onda. Ahí está. Entonces dejo de compartir esta y voy a compartir la imagen específica. Ahí está. O sea, este es un libro que se abre para arriba, ¿no? Entonces, cuando ya esta imagen está diseñada, en la contraportada tú ves como esa fumarola. A mí me parecía que estaba ya ahí, ¿no? Él no había dibujado nada para la contraportada y en ese diálogo que él me contó su fascinación por los volcanes y cómo había llevado el lobo a hacer una metáfora del volcán, pues en esa conversación me parecía que podía aportarle esta imagen, algo muy bello, que ese lobo estuviera transformando el aullido en una especie de fumarola, de humo, que es algo que dice el poema también. Al final digo que un aullido sea como un soplo que conecte la tierra con el cielo, una cosa así. Entonces también era como consistente con mi imaginario. Entonces, bueno, pues sí, respondiendo a tu pregunta, sí ha pasado. Ahí pude encontrar una imagen muy específica donde hubo este proceso de diálogo en donde, gracias a la conversación, pudimos resolver algo, ¿no? Eso. Gracias, Adolfo. Aquí otro comentario de René Ponce que dice, uf, qué bien logrado cuando estabas presentando justamente lo Ay, de... gracias. Quiero Gracias, regresar René. a Infinitos porque el tiempo se está acabando
Sí. Quiero regresarme a infinito. Bueno, con dos cosas. Lo muy lindo de las ferias y la posibilidad de hablar directamente con un autor es que en realidad podemos hablar de muchas de sus obras, ¿no? Y eso es muy suave, me encanta, ¿no? Sí, cierto. Hay una parte en el poema que quiero volver a leer y que si puedo voy a compartirles, no sé si puedo compartir mi pantalla, pero si no, O yo ustedes lo la comparto. porque yo soy bien mala para compartir pantallas, la verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en donde dice, en mi puño guardo una semilla que solo yo conozco, sombra de un árbol que aún no echa raíces. La miro en silencio, me sumerjo. Eso me pareció ¿no? Una maravilla del poema, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente puño y puño cerrado está asociado a pleito, ¿sí? Y entonces porque pudiste haber dicho en mi palma guardo una semilla, pero la palma está abierta, ¿no? Y para Claro. cerrarla y para protegerla, tengo que cerrar mi palma, tengo que hacer un puño, ¿no? Pero también es como la posibilidad de futuro, ¿no? Algo que yo solo conozco, ¿sí? Claro. Sombra de un árbol que aún no echa raíces, y estás hablando también de otros infinitos, ¿no? Pero luego la idea del niño y me dedico a otra cosa, ¿no? Y me sumerjo en mi propia raíz, en mi propio pensamiento o en otra cosa que el propio poema nos va llevando a estos como infinitos del niño. Entonces, esa parte, o sea, como del poema me encantó, me encanta pensar en esos niños que son los niños que conocemos, que dicen y hacen justamente este tipo de comentarios, ¿no? Por último, cuando tú presentaste que este libro iba inicialmente a ser como un poema silente, como eh, me hizo pensar mucho en lo que ha sido los procesos de lectura y de selección de libros por parte de colegas del Consejo Puebla de Lectura, cuando llegó hace mucho tiempo un libro de Media Vaca que se llama, si te acuerdas, Non tinc parules, y de hecho mantuvieron el título en catalán, ¿no? Y era toda una discusión, te estoy hablando de hace 20 años, que decíamos, pues es que esto no es literatura, porque si no tiene palabras, no es literatura. Y entonces se lo mandábamos al equipo de informativos y decían, pero esto no es un libro informativo, no tiene información, va de regreso al literario, ¿no? Y entonces, en esta parte de creación, a mí me gustaría que cerraras platicándonos sobre estos, pues, paradojas, digamos, de la literatura y lo que hemos evolucionado en materia de producción literaria, que podemos pensar en libros silentes o non tin parules en un texto literario. Claro, pues es que de allá venimos también. Las primeras narraciones no tenían palabras, ¿no? Las que escribían en las piedras, en las cavernas, eran un montón de escenas que la gente leía. Entonces también, y me lo conecto con lo que dices pero sí uno se lo pregunta, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que es diversificar la forma en la que leemos y obviamente tener una mirada más amplia de la idea y el verbo leer. Justo como mencionabas lo del puño. No, yo no había hecho la asociación, pero me gusta cómo lo mencionas tú, porque creo que también es parte de lo que quería hacer con Infinitos, como leer de maneras distintas nuestro cuerpo, nuestro ser interior, nuestra personalidad, nuestra vida, nuestros deseos y ciertos símbolos como el puño, eh, alejarnos de la idea de que las cosas solo significan una cosa, ¿no? El puño, pues sí, puede ser el símbolo de enfrentamiento, pero también puede ser un pretexto para esconder algo y los niños son muy de esconderse cosas y de guardar cosas en el puño y no te enseño qué tengo aquí guardado, adivina qué es. Era un poco ese universo de juegos de adivinar y también la posibilidad de convertir el puño en un telescopio, en algo en lo que te asomas. En realidad ese poema termina en la siguiente página, que es cuando dice, lo miro en silencio, me sumerjo, en mí siempre crece el misterio, ¿no? Es como, me gusta esto que dices, él habla de esto, no sabe qué va a hacer y se va a jugar. Y efectivamente es como que no importa que no conozca yo esa semilla, ¿no? Es reconciliarse con el no saber y con el no conocer también.
Por eso también al principio el poema dice, ¿dónde empiezo? ¿Dónde termino? ¿Qué hay en el camino? Y no hay una respuesta. Y de hecho, originalmente en el poema yo había puesto un no sé. Yo había puesto aquí, ¿qué hay en el camino entre mi frente y mis pies? No sé. Y decidí sacárselo como para dejarlo todavía más abierto, pero también este libro quiere ser una reivindicación del no saber cómo responder a ciertas cosas o no saber cosas de nosotros y estar abiertos todavía a descubrirlas. Y creo que eso nos pasa también cuando leemos libros que no tienen palabras, que primero está como lo que hemos aprendido y nuestros prejuicios estéticos también sobre qué es literatura, y ya después te das cuenta que pues sí no tiene palabras, pero se puede leer. Entonces es difícil clasificarlo, pero de qué es lectura, y las imágenes cuentan muchas cosas, y también las imágenes usan recursos poéticos y figuras retóricas. En las imágenes están conviviendo todas esas gramáticas y sintaxis que asociamos con los textos, están también en las ilustraciones, Y como me dijiste, parece. Adolfo, esto da para seguir conversando, ya se nos acabó el tiempo. Quiero leer Sí. los comentarios de otras colegas y asistentes en el chat. Yuri dice, a mí me retó mucho el hecho de que no tuviera signos de puntuación, pero justo eso ha propiciado entre las y los lectores su propia versión. Aprendimos a disfrutar infinitos, gracias. Ay, qué bellas ilustraciones también. Ah, Ay, gracias, Yuri. Mira, qué interesante lo que dices. hermosa, Gracias. aun cuando fue pequeño el párrafo, nunca te había escuchado leer, Alma. ¿Dónde encuentro disponible el libro en físico? Ya compartí aquí, pie de página, está surtiendo todos los libros de Flex. Ahí está la página de pie de página con Lenny Ugarte para que la busquen, ¿sí? Eh, Ah, bueno. Dice René, alejarnos de la idea de que las cosas significan solo una cosa, que acabas de decir tú, ¿no? Gracias. Gracias. Y bueno, pues eso. Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a reproducir múltiples veces esta presentación, esta grabación. Tenemos que seguir platicando de varios más libros, de varios más temas. Les invitamos a seguir en Flex. Los cierres de horario son musicales o artísticos de otra manera que no es literaria, ¿no? Entonces hay música, hay danza, así que pues entren a la sala de Flex. Adolfo, muchas gracias. Te despido Gracias, muchas gracias a ti, Alma. y te invitamos a Felicidad. despedirte. Sí, no, gracias a todos por sus comentarios tan puntuales, tan cariñosos, tan generosos. Y gracias a ti, Alma, y sobre todo a todo el equipo de Flex por organizar esto, que parece infinito, porque hay muchas cosas, pero pues ya también va a llegar a su fin, entonces hay que disfrutarlo antes de que se acabe. Ahí está, iremos a ver los cierres musicales sin duda y luego a repasar todo en YouTube. Un abrazo muy grande y estamos encontrándonos. Hasta luego.